Hola chicos, bienvenidos a este espacio que esperemos sea temporal. Vamos a estar transmitiendo de esta manera las clases en el periodo que sea virtual. Espero que resulte cómodo, que resulte claro. Y al final del video voy a dejar las preguntas que ustedes van a tener que responder y enviar a mi mail, que se los voy a estar dejando en pantalla. Bien, comencemos con el tema que nos convoca hoy, que es la imaginería religiosa. La imaginería religiosa son estas esculturas, por lo general hechas en madera, algunas veces en piedra, en yeso, dedicadas a representar a vírgenes, santos y mártires de la Iglesia Católica. Primero situémonos en el espacio y el tiempo, ¿sí? Estamos hablando de siglos XVI al siglo XVIII. Para entender lo que estaba pasando acá en Argentina y cómo surge esta cuestión de la imaginería religiosa, es necesario que entendamos qué estaba pasando en Europa. Ustedes el año anterior habían visto arte precolombino. Y esto que van a ver a partir de ahora es lo que ocurre con la llegada de los españoles al continente americano. Primero nos vamos a ubicar en el movimiento artístico e histórico que estaba ocurriendo en ese momento, que es el barroco, ¿sí? Barroco se le llama haciendo alusión a unas perlas deformadas y que de alguna manera se lo ponen de forma peyorativa posteriormente, peyorativo quiere decir burlesco, por el exceso, por la carga que tenía este movimiento. Si ustedes miran obras de estilo barroco van a ver que está todo repleto de elementos, no hay espacio en blanco, ustedes van a ver elementos por todas partes, a eso se le llama horror vacui, quiere decir horror al vacío, ¿sí? Que no hay espacios en blanco. Eso lo van a ver sobre todo en la arquitectura. Y en la escultura y la pintura van a encontrar escenas de lo que se denomina patetismo. Eso significa escenas con mucha emoción, mucha carga emotiva, tristeza, melancolía, llanto. Van a ver todas esas expresiones de forma teatral, ¿sí? Es decir, exageradas. Pero lo que nos importa a nosotros acá es el hecho histórico que está ocurriendo, que es la Reforma. La Reforma religiosa, en este caso, implica a un grupo de personas dentro de la Iglesia Católica que está en desacuerdo con lo que la Iglesia está haciendo y decide apartarse y de alguna manera reformar, ¿sí? De ahí viene el nombre, reformar estas ideas del catolicismo. Pero bueno, ¿qué ideas eran estas? Una de las fundamentales era la venta de indulgencias. Ustedes saben que históricamente la Iglesia ha financiado muchas veces al arte y lo ha usado incluso de propaganda. Y más que nunca, en este momento histórico, va a usar al arte como una forma de propaganda. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, la sociedad entera estaba siendo azotada por muchas epidemias, y la más conocida para ustedes va a ser la peste negra, pero hubieron muchas más. Es decir que económicamente la Iglesia estaba atravesando un proceso bastante complicado y se les ocurrió conseguir dinero a través de la venta de indulgencias. Las indulgencias son unos papelitos en donde básicamente se escribe, firmado y sellado por el Papa, de que esa persona está libre, queda libre de los pecados, ¿sí? Ustedes le pagan al sacerdote, al ministro eclesiástico, él les da este papelito y ustedes ya quedan libres de irse al infierno, ¿sí? Y obviamente después vos vas a querer uno para tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermano, porque no te vas a querer ir solo al cielo. Entonces ahí había un negocio bastante interesante, ¿sí? Todos íbamos a querer salvarnos y salvar a nuestras familias y íbamos a comprar la indulgencia. Esa era una de las problemáticas que tenía la Reforma. Pero había otras también, como por ejemplo que las misas se daban únicamente en latín. Y el latín era un idioma que solamente entendían las personas cultas, las que se habían formado. El pueblo, las personas comunes, no sabía latín, entonces iba a la misa y no tenía forma de entender lo que estaba escuchando. De ahí la importancia de las pinturas, por ejemplo. Obviamente no podían aprender a través del habla, entonces irremediablemente tenían que ver las pinturas. Entonces, este grupo protestante, estos reformadores, lo que quieren es una iglesia más inclusiva, digamos, por usar un término actual,
en donde las personas comunes también puedan entender lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser para todos por igual, no solamente para un grupo selecto. Entonces este grupo se separa de la iglesia y podemos decir crea su propia formación religiosa, que es lo que hoy en día vamos a conocer como iglesia evangélica o protestante, ¿sí? Ellos se separan. Entonces la iglesia católica empieza a perder adeptos y forman lo que se llama el Concilio de Trento, que eso lo van a tener que buscar. Hay muchos concilios a lo largo de la historia, pero el Concilio de Trento es uno de los más importantes, porque acá se van a definir las cuestiones que van a dar origen a toda la cultura barroca, ¿sí? Y europea de ese momento. Yo me estoy cansando de escucharme decir sí a cada rato, así que no quiero imaginarme ustedes. Bueno, en este concilio donde se reúnen todos los sacerdotes, clérigos, cardenales, el papa, etc., van a definir una nueva forma de llevar la religión a la vida de las personas. Ellos lo primero que notan es que este grupo, esta reforma, ¿sí? Este grupo de protestantes, llamémosle, desecha de alguna manera el arte. Es como que no quieren representar a Dios ni a las figuras religiosas con imágenes. Entonces la iglesia católica aprovecha esa cuestión y dice, bueno, nosotros sí vamos a explotar las manifestaciones, las representaciones artísticas al máximo. Y en estas representaciones lo que tenemos que lograr es conmover al público, ¿sí? a los fieles, perdón. Conmover a los fieles, atraparlos, hacer que sientan empatía con estas figuras, con estos mártires, y eso lo hacen a través de lo que hablábamos hoy del patetismo, de mostrar tristeza, angustia, dolor, de tal manera que nosotros miremos y sintamos el dolor que está sintiendo el otro. Y paralelo a esto se da el descubrimiento de América por parte de los europeos. Entonces eso también es un buen punto de partida para esta iglesia que estaba perdiendo fieles acá en Europa. Entonces deciden evangelizar a estas nuevas personas que acaban de descubrir, que son las personas que viven en el continente americano. Para eso van a enviar muchas compañías religiosas. Yo creo que ustedes deben conocer al menos de nombre a los jesuitas, ¿sí? También está otro grupo religioso que son los capuchinos, ¿sí? Acá tenemos una escuela con ese nombre, así que la deben ubicar de ahí, franciscanos, etc. Estos grupos, sobre todo los jesuitas, van a venir a América a evangelizar a estas personas, ¿sí? A traer la palabra de Dios, a ir progresivamente reemplazando a sus dioses por las figuras santas de la Iglesia Católica. De hecho, fíjense que una de las figuras que más rápido asimilan en el continente americano va a ser la figura de María, porque ya teníamos de la Virgen María, pues ya tenían una representación acá de una deidad femenina. Lo que quiero decir es que ellos no le quitan sus creencias religiosas y las reemplazan por otras, sino que les van cambiando el nombre y así progresivamente hasta ir inculcándole estas ideas nuevas que son el catolicismo. Y como les dije, el movimiento artístico en ese momento en Europa era el barroco. Entonces lo que traen acá para crear los templos dedicados a Dios va a ser obviamente de estilo barroco. Pero ustedes imagínense que en ese momento no había fotografía, no había ninguna forma de que la gente nativa de acá, de América, sepa cómo era ese estilo. Solamente se guiaban por los arquitectos que venían a ayudar y por los comentarios que ellos traían y les decían que tenían que hacer. Entonces lo que se hace acá, si bien es con influencia barroca, va a ser un estilo propio de Latinoamérica, y a ese estilo se le llama estilo churrigueresco, un nombre rarísimo. Vendría a ser como el estilo barroco de América Latina. Parte de la arquitectura y la pintura nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en este tema, que es la imaginería religiosa. Como les dije hoy, son esculturas fundamentalmente en madera, aunque se hacen en otros materiales también, que religiosas, de santos, de vírgenes, de mártires, que están dedicadas o tienen la función de conmover a las personas y que sean ejemplos o modelos a seguir para estas personas, digamos, ignorantes de la religión católica. Los materiales, chicos, con los que hicieron esta imaginería religiosa, la verdad que es muy interesante. Estaría bueno que ustedes puedan investigarlo también por sus medios, que miren obras detalladas de cerca.
Por ejemplo, van a ver que los ojos son brillantes, eso es porque los ojos están hechos con vidrio. Lágrimas, van a ver esas lágrimas que caen, que están hechas con barnices. Los dientes, hechos de marfil. Hay leyendas que dicen que algunos son dientes reales, no sabemos. El cabello era cabello real, ¿sí? También ahí hay rumores de que le cortaban los pelos a algunas personas que tenían de esclavos y los usaban para esta imaginería, y otros que dicen que los donaban, en realidad no lo sabemos a ciencia cierta. Pero bueno, las ropas también, las vestimentas eran vestimentas reales, ropa real, ¿sí? Es muy interesante y van a ver que eso es lo que le da el realismo, más allá de las expresiones que tienen de dolor, de sufrimiento, esa sangre que corre, ¿sí? Esas lágrimas. Lo que le da realismo son los objetos también con los que fueron realizados. Más que nada vamos a encontrar estas imaginerías en el retablo, ¿sí? Que es, ni bien entramos en la iglesia, con lo que nos encontramos enfrente, detrás de donde está el sacerdote. Bueno, eso es el retablo, y que lo que estamos viendo ahí en realidad es un discurso visual persuasivo, es decir, es como una historieta, pero en 3 dimensiones, que nos cuenta la historia de los santos, de los mártires, alguna escena de la Biblia, ¿sí? Y tiene la función, obviamente, de educar a las personas que no saben leer y escribir. Acá en nuestra ciudad tenemos algunas obras de imaginería religiosa, sobre todo en la catedral, la iglesia de Itatí, también no sé si la ubican, tiene obras de la Virgen que son bellísimas. Ahora les voy a mostrar unas imágenes. Esto entra en decadencia a principios del siglo XIX, primero porque en Europa la ideología estaba cambiando, estábamos dejando atrás las ideas religiosas y centrando más en la razón. A eso se le llama periodo de la Ilustración o Iluminismo, ¿sí? Ya no nos importa tanto creer en Dios, sino que ahora queremos experimentar y comprobar lo que se está diciendo a través de la razón. Y acá, sobre todo en Argentina, ustedes saben, en 1816, que se da la independencia de nuestro país, expulsan a los españoles, tanto gobernantes como a los jesuitas que también estaban acá. Y se empieza a adoptar un poco de gusto por el estilo francés, ¿sí? Se rechaza todo lo que es la hispanidad y se empieza a adoptar un gusto francés. Después vamos a ir viendo cómo eso se va a manifestar en el arte argentino. Bueno, chicos, si bien nos quedaría para hablar un poco de la pintura, de los maestros doradores y de cómo se realizaba todo el proceso en los talleres en Argentina, creo que hasta acá llegamos por la clase de hoy. Espero haber sido clara, espero que este formato funcione y espero que volvamos pronto a la presencialidad. Cualquier duda, saben que tienen mi número o mi mail, me pueden consultar. Les dejo ahora las preguntas que ustedes van a tener que responder y enviar a mi mail. Hasta luego.